conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Dura, dura. Marcos, hay semanas y semanas, pues, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿Algo se ha movido? no, esto. Ahora sí, parece que sí. Hay de perfectos de orden técnico que por lo general suceden en este tipo de eventos, ¿no? Y que cuéntame, ¿cómo te está yendo? Bien, bien, me está yendo bien. Relativamente bueno, desde que habíamos como que pactado las clases de literatura, justo ahí se chocó con el podcast y ya pues ahora ¿Y estamos. cómo así te decidiste al podcast? E- Era, era, era raro porque primero yo quería hacer bueno, cuando comenzó el año yo había como que predestinado todo más o menos a hacer mis prácticas haciendo cine. Ya más o menos Ya. todo se estaba dando y cae la pandemia, entonces se había cancelado todo y yo dije, pucha, ¿y ahora qué hago? Y de la nada salió esta idea, un amigo me enseñó lo que eran los podcasts y todo, me pareció interesante, pero en principio yo quería hacer podcast de cine, no quería hablar netamente de cine, pero como que a su vez dije, no, me gustaría hacer más cosas, como entrevistar, hablar de la vida y estas cosas, ¿no? Claro. Y así empecé a entrevistar a mis amigos y bueno, pues ahora me encuentro acá, pues este es el episodio número 45. El episodio 45, caramba. Sí, sí, Está bien. Poco a poco, progresivamente vas a ir haciendo todo un archivo de imágenes, de palabras, de personas, ¿no? claro. Vas a, vas a crear una biblioteca, ¿no? Con las personas con las que tengas oportunidad de conversar. Y perdona, ¿dónde estás ahorita situado? ¿Estás en Arequipa o estás acá en Lima? No, estoy en Arequipa, pero ni siquiera estoy en la ciudad, estoy en un lugar que está lejos de Arequipa. ¿Dónde? A ver si lo conozco. En La Joya, ¿se acuerda que le comenté que había Claro, la fuerza? donde está la base, Sí, donde está la base de la Fuerza Aérea. Y exacto. a raíz de algo especial, por alguna razón familiar, o tú has Sí, decidido ir a vivir ahí. no, a mi papá le dio COVID, a mi papá le dio COVID y la situación era muy grave, entonces yo me voy para allá. O sea, supuestamente iba a cuidarlo así hasta que todo mejore, pero de ahí me replanteé todo, ¿no? Y era, si iba a volver a Lima, que iba a volver, ¿no? O sea, hacer las cosas que siempre hacía, como la rutina. Entonces dije, no, mejor me voy a quedar acá y le planteé a mi papá lo del estudio y cuestión de un mes, ya mi papá se mejoró en julio. Y 2 semanas, Ah, 3 semanas, qué bueno. sí, 2 semanas, 3 semanas y empecé a hacer el... Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, tú dirás, ¿no? Tú sabes que por lo general la temática es múltiple, ¿no? Sí, claro, Así es. Y el sentido es arbitrario. Dime. sí, claro. Miren, para mí una de las cosas, por decirlo justo, le dije a una amiga ahorita que iba a entrevistar por decirlo así, a mi mentor. Porque cuando yo llegué a Lima, Ah, normalmente cuando una persona llega a provincia es como la capital es nueva, hay muchas cosas nuevas, todo le llama la atención y una de las claro. cosas es que nos conocimos en un lugar como que yo sabía que no era para mí, porque después de cuando yo entré a la academia y estuve un tiempo, sin que antes como me pasara el otro bichito por el cine, por la literatura, por la música y por todo lo demás, era como no me encontraba ahí, ¿no? Y de una u otra manera sus clases de literatura, la manera en la que hablaba, cómo describía Lima, la lectura que hacía, era como que me fueron llamando mucho más la atención, ¿no? Ah, qué Y bueno haber contribuido con un granito de arena, Juan Marcos, ¿no? sí, Porque mira, potencial te sobra a ti. El asunto es ir desarrollándolo progresivamente con el tiempo, ¿no? Poco a poco, ¿no? claro, Ahora, totalmente. ahora por lo que, incluso yo recuerdo que cuando conversábamos hace un tiempo, y es parte de lo que todo ser humano debe llevar a cabo, ¿no? Tú estás en lo que yo denominaría de una manera muy personal, ¿no? La fase de la esponja. Estás así acumulando información, ¿no? Estás así procesando todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? Estás nutriéndote de letras, de ideas, de sonidos, de escenas, ¿no? Que progresivamente deben formar parte de tu acervo personal y en algún momento, pues tienes que proyectar, ¿no? Tu propia versión de todo eso, ¿no? Claro, es un asunto de tiempo, nada más. Tú todavía eres joven, caramba.
tienes toda una vida por delante, ¿no? Al margen de, no sé si hay algunos planes específicos, ¿no? Lo desconozco. Bueno, ahora me estoy, y esto es algo muy, muy locazo porque cuando tomé la decisión y dije, pucha, ya, no quiero seguir o pertenecer a a la Fuerza Aérea del Perú. Entonces dije, ¿pero qué hago? Y me opté por periodismo, que al final tampoco resultó ser, y es como siempre en mi cabeza, y hasta ahora prevalece más entre cine y literatura, ¿no? Como decidirme por una de las dos y aún siento que estoy en ese camino, pero una de las cosas que yo cuando yo estaba acá en Arequipa veía mucho cómo era el panorama de Lima y todo, ¿no? Y me topé con el stand-up comedy, que era algo que en Lima quería hacer, pero no había tiempo y no había dinero. Entonces Claro. cuando yo estoy acá, se los propongo a mis papás y me dicen, ya, ok. Y o sea, es igual como es un formato nuevo que estoy haciendo, ¿no? Pero investigar, como usted siempre me enseñó, ¿no? O sea, a- aprenderme desde lo del fondo. Y una de las cosas que siento que has dejado en mí es de, digamos, investigar a cierto escritor, a cierto artista, a cierto comediante y no solo quedarme con una sola cosa, inclusive los directores, sino revisar todo lo que tienen detrás. Vente, no, y se agradece la confianza, caramba, has utilizado la palabra mentor, que así nomás no se toca, ¿no? Sí, se agradece de core. Claro, y no, y qué bueno, porque realmente en relación con tu perfil y en relación con tu medio, porque en el fondo todo es la combinación, ¿no? De dónde estás situado, en qué lugar y en qué contexto puedes aportar y puedes producir algo en particular. Pero ¿cómo es, digamos, la zona en la que tú te desenvuelves? ¿Cómo está Arequipa ahorita, por ejemplo? No tengo idea. Ah, no, Arequipa ahorita está como todavía reactivándose. Por ejemplo, mañana voy a ir a mi primer show de comedia. O sea, nunca he ido a ver comedia. Así que mañana voy a tener la oportunidad. Bueno, cuando ya salga el episodio ya habré ido, pero voy a tener Claro. la oportunidad de ir a ver cómo es, ¿no? O sea, más o menos a ver cómo se desenvuelven, cómo es el movimiento, más o menos. Pero tú en lo personal, digamos que tienes un filón así en ese ángulo, te inclinas a un stand-up comedy. Sí, Ideas tienes, personalidad también. El asunto es que más o menos vayan ganando cancha, experiencia, ¿no? Tú sabes que eso es progresivamente, poco a poco. sí. Pero te interesa en lo personal. Sí, Ah, qué bueno, me, qué me, bueno. me interesa mucho el tema, por ejemplo, justo estaba escuchando un podcast de Bill Hitch, que era como, por así decirlo, como un Bukowski de la comedia, o como un Fante. Era esta persona marginada que por un momento tuvo como sus 5 minutos de fama y después todo para atrás y al final era una persona que siempre en su comedia quería incentivar conciencia, un poco también lo que hacía George Carlin, la comedia antigua, que es más que todo de que hacerte reír o generar un momento de risitas, es generarte esa conciencia. Mira, me hace ahorita esas asociaciones, ¿no? Que en el segundo se forman, ¿no? Es una posibilidad de la improvisación, ¿no? Que no solamente está abierta a la música o la literatura, sino en general para la vida. Te recomiendo una película, Juan Marcos, que no sé por qué, por lo que me acabas de decir, me ha venido como un flash en este momento a la cabeza. King of Comedy, El Rey de la Comedia, de Martin Claro, Scorsese. ¿Has con, visto? con Robert De Niro, sí. Con Jerry Lee Lewis, con Jerry Lewis. Jerry Lewis es el que hace el papel. Y es un personaje muy particular porque, a diferencia de todas las películas donde Louis después se lució, ¿no? Porque él siempre tuvo un gran talento para la comedia, el gag, la acción física, ¿no? Tenía un talento en particular. Acá no. Acá vemos que es una persona que tiene un perfil público donde aparentemente, pues, ¿no? Es el comediante, que es todo sonrisa, que es todo público, que es toda creación, pero sin embargo se muestra el lado oscuro del comediante. Y la combinación de ambos factores, esa oscilación entre la luz y la sombra del personaje, que lo trabaja muy bien Scorsese, te da un panorama en relación con qué y quién es realmente un comediante en el real sentido de la palabra. Te lo recomiendo al 100%. Sé que te va a interesar la película, King of Comedy. Si no me falla la memoria, debe ser del 76, así de la época de New York. De esa serie de películas que hace con De Niro también, ¿no? Pero ahí incursiona pues con Jerry Lewis. Ahí como tienes que darle una revisión. Yo sé que te va a Claro, ser útil.
es muy interesante, para mí es muy interesante, por ejemplo, investigar y saber más que todo los perfiles de los escritores, de los comediantes, de los artistas. Por ejemplo, una de las cosas también en las que en ese entonces, cuando yo lo conocí, no había tenido la oportunidad de escuchar, por así decirlo, un álbum de Frank Zappa, solo lo había encontrado en internet y decía como las 70 frases más conocidas de Frank Zappa. Y al yo leer estas frases, me pareció una persona como totalmente que está contra la cultura, que rompe estigmas, que estaba muy, Claro, o muy sea, adelante. Zappa es una escuela en sí mismo, su música, su pensamiento, incluso su filiación política, porque él se enfrentó contra las enmiendas de la Constitución norteamericana, ¿no? Que lo acusaban de sexismo, ¿no? Lo acusaban de xenofobia y misoginia, ¿no? Y él fue a la corte, ¿no? Y se defendió por todo lo alto, porque prácticamente está a 1 milímetro de la prohibición. Y bueno, pudo afortunadamente superar todo ello, ¿no? Por eso me llamó la atención, mira, de las personas con las que he tenido oportunidad de trabajar, porque mira, en el fondo, Juan Marcos, la pedagogía es un pretexto, ¿no? Tú tienes solamente que incentivar el desarrollo de las ideas, enseñar los caminos. Y bueno, viene de cada uno, cada persona que acepte el reto y realmente quiera hacer algo importante con su vida, ¿no? O quiera enaltecerla, o quiera potenciarla, ¿no? O no quiera hacer nada. Bueno, cada quien tiene la decisión, a nadie se le coloca un arma en la cabeza, ¿no? Y bueno, en relación con nombres, big names, ¿no? Autores, obras, discos, etcétera, tú eres la única persona que me ha hablado de una de las figuras centrales en mi formación humana, como es Frank Zappa. Eh, ¿Algún disco en particular te interesa en lo personal? ¿Algo Es, de que hayas escuchado? me gusta este ¿Por Rat? Hot Rats, pero yo recuerdo que cuando yo le dije, estoy escuchando Hot Rats, y me dijo, ya, yo también lo estoy escuchando, pero estoy escuchando la versión más larga, como el box set. Entonces yo ¿Te dije, acuerdas? sí, Buena, te entonces acuerdas. entonces ya, y el box set dura como casi 3 horas, es súper extenso. También escuché Claro, son varios discos, claro, claro, que sí, son las sesiones, dicho sea de paso, de una hora fundamental, ¿no? Prácticamente es el testamento de los 60 y el inicio de los 70, porque es un disco de 1969, ¿no? Pero es un disco muy importante dentro de la trayectoria de Zappa. Y es piedra de toque, ¿no? Quien quiera revisar su obra necesariamente tiene que acercarse a ese disco, que sigue siendo tan brillante como el primer día que lo compuso y produjo, ¿no? Ah, claro. sí, 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 Y, es un disco importante. Y como te digo, y es parte, ¿cómo te puedo explicar? Los discos hacen las veces de libros, ¿no? O para hacer algo un poco más contemporáneo de cómics, ¿no? Son objetos de arte que tienen un sentido, un contenido, que están al alcance de todos, pero no todas las personas a veces están en la posibilidad de de poder entender la propuesta, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? Así lanzarse a la piscina con zapatos y todo para que realmente estés en el espíritu de lo que sintoniza, ¿no? Si no, solamente te quedas en epidermis, ¿no? Pasa lo mismo también con autores o con cineastas, ¿no? Que te quedas pues en los títulos, los personajes, o te quedas en algunas escenas o un par de diálogos, pero cada tipo de propuesta artística tiene un fundamento. Hay un esfuerzo de tiempo, hay un fondo, hay un trabajo con el que hay que necesariamente sintonizar, ¿no? Si realmente uno está interesado, ¿no? Por eso yo lo veo en ti, por ejemplo. No solamente el hecho de que quieras hacer algo con tu vida, sino que tengas toda la intención, todo el deseo y digamos, todo ese drive motivacional que te va a dirigir a encontrar a la brevedad posible, pues todos los senderos, ¿no? Que en este momento pueden estar bifurcados o pueden estar en cruces de caminos. Pero yo sé, es un asunto de tiempo, nada más. Tú eres joven, Juan Carlos. Hay que esperarte, hay que esperarte. Yo creo, es una humilde teoría, ¿no? Una de las varias que tengo, ¿no? Que jamás escribiré, que una persona puede comenzar a producir o a aportar lo mejor de sí mismo a partir de los 35 años. Es una humilde teoría. Eso no quiere decir, obviamente, porque me estaría llevando de encuentro pues a buena parte del arte pues de los últimos 400 años. Eso no quiere decir de que no tengas el talento o la posibilidad de crear una obra siendo joven, ¿no? Tienes el caso de Rimbaud, ¿no? Que escribe una poesía del Celsa y decide escribir a los 18 años, deja de escribir. Y él es recordado por la poesía que escribió de manera adolescente prácticamente, pero que sigue siendo brillante. Pero él es una excepción, ¿no? Lo normal es más que nada acercarnos al camino dantiano, ¿no? La primera línea de la comedia, porque el adjetivo de divina se lo agregaron muchos años después, que es lo que la mucha gente no sabe. Originalmente se denominó la comedia.
A mitad del camino de la vida, ¿no? A mitad del camino de la vida, Dante compuso la comedia cuando tenía 35 años. Entonces hablemos que la expectativa de vida para un habitante de la Italia del siglo XIV puede ser de 70 años, ¿no? Ahí viene el punto de inflexión, ¿no? Entonces, como es un asunto pues, que hay que saber esperar, ¿no? Nada más. O sea, hay que saber esperar y seguir alimentándose, ¿no? Claro, Es más, quiero enseñarte algo. A ver, vamos a ver. Ajá. Este es uno de los primeros discos que yo me compré. uf, Y sé que estoy tocando carne. Pues, acá, sí. portada y contraportada. Mira lo que te voy a decir. Esta es una edición española, ¿no? Hispavox, sí, exactamente. Pero años después me conseguí la edición americana. ¿Qué hiciste? La Hispavox es una edición simple y sencilla, ¿no? Pero la edición americana es la edición más completa porque viene con una Wow. descripción, las fotos, los personajes que participan de la grabación, los músicos, etcétera, ¿no? Bueno, y prácticamente esto viene con esto. Bueno, este disco, estudio para cuando te lo vea, ¿ya? Gracias. Una sesión. Y yo sé que te va a interesar. Espero que tengas un tornamesa o si no será el mejor pretexto para que te consigas uno, ¿no? Por Claro, porque ejemplo, sé que caen las mejores manos. Entonces, ahí sí, está. no, sí, por ejemplo, mi papá es una persona que le gusta mucho el rock progresivo. Entonces, ¿Qué escucha tu papá? bueno, escuchaba, porque ya no. En su juventud escuchaba a King Crimson, escuchaba a Emerson, a Pink Floyd, escuchaba más o menos esas tres, ¿no? Se le han olvidado muchas bandas. Entonces, Génesis. No. sí, entonces una vez lo llevé a una tienda de discos y empezamos a verlo, pues le dije, le saqué a Emerson, le saqué a Pink Floyd, le saqué a King Crimson. Y es como mi papá empezó a recordar muchas cosas, momentos, conciertos, experiencias que él ha tenido, ¿no? Y una de las cosas que yo le dije, te voy a comprar un vinilo de Pink Floyd para tener solo la excusa de comprar un tornamesa. Porque es una de las cosas que me gustaría hacer en realidad, o sea, pinchar también. Ahorita me he pegado con el jazz. Estoy comenzando a leer la historia del jazz un poco para saber más o menos de dónde viene. Justo hablé con un amigo y me dije, pásame, que es así, melómano, pásame toda la información de jazz que tengas. Y es como siempre me la pasa y me da información. Es algo muy, muy bonito. A mí me gusta el hecho de cuando el ser humano empieza a formarse de diversas cosas, ¿no? Yo siento que Esa es la idea. para mí todo es información, ¿no? Más o menos con usted, ¿cómo comenzó ese momento de, por ejemplo, escuchar ese primer disco y no solamente escucharlo, sino sentir que ahí hay un mensaje, ahí había algo, o cuando leyó ese libro y así en su vida? Claro, digamos, mira, la sintonía invisible, ¿no? Lo que denomino de esa manera. Bueno, también eran otros tiempos, tenés que tomarlo en cuenta, Juan Marco, ¿no? Yo soy un producto del siglo XX, ¿no? Es más, cuando yo crezco, cuando yo llego a la adolescencia, y es una fase en la cual tú estás, pues, enfrentado a lo que viene y estás con toda la curiosidad, ¿no? Que te da el aprendizaje por ir conociendo o progresivamente el mundo. Las circunstancias, el contexto era muy particular porque estábamos viviendo bajo un régimen militar y era un régimen militar que había cerrado fronteras. A diferencia de otros lugares, como Argentina o Chile, donde sí había una apertura hacia el exterior, acá no. Era el Perú y el mundo aparte. De manera que aquí al Perú, para un adolescente de 15, 16, 17 años que está con toda la curiosidad, tenía que esperar semanas para que llegue un disco, ¿no? Hablando específicamente de música. Con libros era un poco más fácil, aunque solamente están en circulación los libros, entre comillas, oficiales, de los grandes autores. Pero si tú querías, por ejemplo, rebuscar en Bukowski, conocer algo de Céline, por ejemplo, Sara, Breton, los surrealistas, ¿no? Que son aspectos formativos, ¿no? Dentro de lo que significa el conocimiento de lo que va a ser el arte y progresivamente, posteriormente la vida, era imposible, no había manera. Era un mercado totalmente cerrado. Yo recuerdo mucho estar, extrañamente llegaba una revista alemana que se llamaba Pop, que de alguna manera, es una revista que escrita en alemán,
daba las tendencias de qué música, qué discos, qué bandas eran así importantes entre 1974, 1975, 1976. Yo soy de 1960, por eso me sitúo dentro del contexto. Em, entonces era algo prácticamente pues imaginario, ¿no? Ver a estas grandes bandas, porque los discos no se imprimían acá, los discos no llegaban acá, la información era a cuentagotas, centaveada, y tenías que apelar a tus recursos con la finalidad de poder nutrirte pues, de ello, ¿no? A personas que viajaran o algunos amigos que traían discos, se grababan cassettes en aquel entonces. Yo te hablo de la prehistoria prácticamente, ¿no? Si uno tenía suerte y tenía su tornamesa o tenía su tocadiscos, como se llamaba en aquel entonces, pues perfecto, en buena hora. El asunto era conseguir el disco. Salían unos cuantos discos acá, no estaba cerrado el mercado al 100%. Por ejemplo, Gerardo Manuel Rojas, quien ha muerto el año pasado, fue un gran difusor en relación con la movida rock acá en el Perú, pero él era una isla, pues era alguien solitario, que cuando editaba unos cuantos discos, pero ahí venía el otro problema. Las grabaciones nacionales, por interesantes que puedan ser, nunca fueron muy buenas, pero a nada es mejor algo que nada, ¿no? Entonces, como te digo, nos nutríamos de todo ello, ¿no? Todo eso sucede hasta que el gobierno militar pasa la historia en 1980, ¿no? Y llega Belaúnde nuevamente al poder, y ahí se abren las fronteras y llega todo de manera masiva. Ahí sí ya no había ninguna dificultad. Bueno, los precios eran altos, ¿no? Obviamente, no era pues como en los viejos tiempos, pero había mucho más oferta en relación con lo que habíamos vivido unos años atrás. Y recuerdo que como ya habían llegado discos y se podían conseguir discos, y también se podían encontrar libros, pero ahí venía el problema, como llegaban de forma masiva, tú tienes que ser súper selectivo. Porque estamos hablando pues de un estudiante de 18, 19, 20, 21 años de psicología, que es candidato perfecto a morirse de hambre, no a terminar su vida en un consultorio escuchando los problemas de la humanidad sin poder hacer nada más que convertirse en una enorme oreja viviente, porque no tiene ninguna facultad ni posibilidad de solucionar ningún tipo de problema, pero sin embargo con el idealismo humanista con el que uno creció a lo largo del tiempo pensaba que sí lo podía hacer, ¿no? De manera que cuando comienzo a formar y necesito literatura y las bibliotecas no contaban con los libros actualizados, ¿no? Hablamos de comienzos de los 80, la mejor librería de Lima se llamaba El Caballo Rojo, que quedaba frente al Parque Universitario en el corazón de la ciudad de Lima. Pero era para mí un espectáculo terrible ir ahí, Juan Marcos. Iba, miraba y era pues como si estuviera en el paraíso, ¿no? Totalmente deslumbrado. Los libros que yo veía nunca más los he vuelto a ver en ninguna librería de Lima. Por eso es que tengo este recuerdo tan presente, tan vívido. Había de todo, justo todo lo que era exclusivamente formativo y todo lo que pudiera contribuir al autoaprendizaje. Y bueno, pues lo penoso en mi caso era que no tenía los medios, porque como estudiante universitario que se cachueleaba y recibió unos cuantos centavos de propina, pero no, pues no podía estar ya viendo de propinas con 20 años, ¿no? Tenía que comenzar a trabajar. Y bueno, es en ese lapso entre el 80 y el 83 que me agencio de recursos y me pongo a trabajar, ya que viene lo dramático en mi caso, solamente para comprarme libros o Marcos, nada más. Nada de discotecas. Tenía a mi enamorada también, a la pobre la hacía sufrir porque le daba el microbús, ¿no? Y caminábamos 20 cuadras para llegar a su casa, nos dejaba lejos, ¿no? Y le invitaba un helado, una Coca-Cola. Eran tiempos donde se podía hacer eso, ¿no? Ahora es imposible, como comprenderán, ¿no? Pero eran tiempos románticos y prehistóricos, como yo los denomino, ¿no? Entonces, el 85% de los ingresos que yo percibía durante unos 4 o 5 años fueron exclusivamente para nutrirme de ideas mediante libros. También lo hacía con los discos, ¿no? Y progresivamente con los cómics también, que nunca los abandoné hasta 1985. Digamos, mi primera aproximación a lo que significaba la lectura fue con el cómic. Yo leía vorazmente, ¿no? Desde los 5 o 6 años que tuve los primeros cómics hasta, digamos, de una forma constante hasta los 25 años, donde me acuerdo que un amigo me envía de Estados Unidos
The Dark Knight Returns, que fue el título de una película que posteriormente Christopher Nolan, ¿no?, llevó a cabo, ¿no?, Claro. con Heath Ledger como Joker, ¿no?, esa película que todos conocen. Bueno, pero originalmente se publicó en un cómic, era un cómic pues tridimensional que tenía como unas 150 páginas. Yo con mucha avidez comencé a leerlo, pero a medida que lo leí, iba avanzando en las páginas, ocurrió algo muy extraño que nunca más sucedió en mi vida. Me iba decepcionando el cómic como material. Mira, yo que había crecido, ¿eh?, que tenía más de 20 años como lector de cómics, me iba decepcionando y ya a la mitad se me caía el cómic de las manos. Era un cómic book, ¿no? Era grande. Y con mucho esfuerzo lo terminé y dije, con esto no he crecido. Este no es el cómic con el que yo he vivido. Esto es extra violento. Mira, no te exagero si te digo que podía coger una de las viñetas del cómic y presionarla y seguramente chorreaba sangre. Qué impresionante. Nunca había visto tanta violencia tan desmesurada. El modelo americano, pues, ¿no?, la sociedad más violenta del mundo, ¿no?, es uno de sus productos estrella, ¿no?, el cómic. No lo pude soportar y ahí paré. Entonces, digamos que mi visión del cómic pues la puedo tener bien desarrollada hasta mediados de los 80. Yo te puedo hablar algo, pero ahí ya no sé nada. Y a partir de ahí, del 85 en adelante, en estos últimos 36 años, pues ha habido pues un ingente movimiento, hay miles de cómics, muchos autores, docenas de dibujantes en diferentes países del mundo, ¿no? Y una gran cantidad de títulos, algunos pueden ser extraordinarios, otros pueden ser malos, pero realmente los desconozco la mayoría, ¿no? Digamos, de 85 para atrás sí puedo hablar, ¿no?, como primera, segunda y tercera generación de cómics. Regresando a tu pregunta, eran esos tiempos, ¿no?, donde yo de alguna manera encarné una de las grandes frases de José María Arguedas, que decía, no esperes a que te formen, fórmate tú mismo, ¿no? Y tenía toda la razón. Entonces, de alguna manera agarré un perfil personal. Termino mi carrera, me enrolaron inmediatamente para comenzar a enseñar en la universidad. Y si bien me he dedicado, digamos, a los recursos humanos, como una forma de agenciarme unos cuantos centavos, porque con la psicología pura o con la enseñanza pura, como te repito, iba a morir de hambre, viajé, estoy en Centroamérica, trabajé en oficinas, sugerencias, gerencias, parte del circo, ¿no?, del cual no creo nada, pero en aquel entonces era más o menos importante, por lo menos para los fines que yo conseguía. Y bueno, pues creo que no te lo comenté nunca, ¿no? Yo tengo dos obras inéditas. Los he escrito a lo largo de los años. Una es ensayo de combustión espontánea, así se denomina. Es una contradicción total, ¿no? No puedes ensayar la combustión espontánea, ¿no? Ya. Y te regalo el título si lo quieres usar incluso. Y el otro es una biografía sobre Luis Hernández Camarero, que es probablemente, después de Vallejo, el poeta más importante que ha tenido el Perú. Investigué sobre él varios años, conseguí material inédito y a pesar de que han salido un par de biografías, creo que tengo material como para de alguna forma complementar pues una visión panorámica, ¿no?, sobre el personaje y sobre su obra. Pero por esas extrañas razones de la vida me decidí quedarme inédito, mi querido Juan Marcos. Así, a diferencia de la gente que de joven quiere publicar, quiere ver su nombre impreso en una portada, quiere tener prensa alrededor, quiere contar con una legión de fans. No, yo siempre he oído eso, como Drácula a la cruz. No, nunca, nunca. Prefiero escaparme de eso. No sé, debe haber algún ingrediente que no está perfectamente afinado en mi interior, que no sé, todo lo que tenga que ver con una, digamos, exhibición masiva, me hacía poner en guardia y dar pasos hacia atrás. Pero ese era en el pasado. Ahora no, ahora definitivamente. Ya, opté por el búnker, eché llave, abrí la ventana y tiré la llave por la ventana. La lancé, ya, ahora sí, ya, antes lo dudaba, ahora sí no. Ya, la vida tiene otra configuración en este momento, ¿no? La vida está para tu generación, para ver qué cosas se puede hacer con ello. Más allá de lo que significa la pandemia o de los estragos sociales, psicológicos o políticos que puedan suceder, el asunto es cómo se puede apuntar para que en las siguientes 2 generaciones realmente se pueda conseguir algo. Lo triste de esta época, y lo lamentable y lo desafortunado, es que teniendo todos los medios y todos los recursos como para poder tener una nueva Atenas, siendo la tecnología al alcance de todos y pudiendo realmente servir para abrirle la cabeza a la gente y realmente crear un producto cultural que sea de primer nivel y sobrepase a todos los antecedentes históricos, se ha optado por lo más abominable, ¿no?, que es el culto de la egolatría, ¿no?, el narcisismo, ¿no?
el hecho de tener medios al alcance de todos los seres humanos antes que tratar de integrarlos o buscar hacer un espíritu colectivo, han servido para todo lo contrario, ¿no? Para los dimes y diretes, para los chismes, para la agresión malevolente, para la mala intención, para la exacerbación de las patologías individuales psicológicas. Entonces, eso de alguna manera te hace ver las cosas de otra forma, ¿no? Yo te hablo desde mi calidad de australopiteco voluntario, ¿no? De hombre neandertal imaginario que proviene de las cavernas y que de pronto se ve enfrentado con la civilización virtual, contra el imperialismo digital, con el cual yo tengo mucho, pero mucho cuidado. Por ejemplo, ahorita estamos conversando y obviamente me estoy sirviendo de esto, ¿no? Tengo pues un celular, obviamente, tengo unos cuantos dividendos, de manera que estoy más o menos en el espíritu de la época, pero siempre bajo mis particulares condiciones. No puedo yo todavía, digamos, decir de que soy un, digamos, un contemporizador del siglo XXI. No puedo. Acepto mis limitaciones y resignadamente reconozco que mi desadaptación, por más superficial que sea, me lleva pues a estar en la orilla, ¿no? A tener un pie aquí y otro pie en el pasado, sin que valore lo presente ni que idealice lo anterior. Estamos pues en una época donde todo sea en movimiento y procuro pues hacer a veces un funámbulo, ¿no? En una cuerda floja, caminando pero sin tener una pérdida, ¿no? La pérdida es invisible. Entonces disculparás todas estas elucubraciones, ¿no? O delirios, ¿no? Que vienen a producto de esta conversación, ¿no? No, realmente o sea, han sido idea para acá, idea para acá, idea para acá. Sí, 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 por eso te he movido así No, el no, arco en varias. y está perfecto, Ha sido adrede, ¿eh? Ha sido sí, adrede. Dale. pero quiero comenzar diciendo realmente que, por ejemplo, a mí una de las cosas también cuando comenzamos en esto de explorar un poco más el ámbito literario, más que todo literario, Claro. por primera vez pude ir a Quilca, gracias a usted, y a Amazonas, ¿Verdad que nos encontramos una vez en Quilca? Bien, sí, sí, y ahí tengo un fue, pequeño tour, me hubiera gustado que fuera más extenso, pero alguito, ¿no? Algo sirvió. no, de todas maneras yo como que seguí frecuentando, ¿no? Y a veces Ahora, perdona Juan Marcos, no sé cómo, o sea, yo he ido varias veces a Arequipa. ajá, En Arequipa, a 2 cuadras de la Universidad San Agustín, había un local cultural que tenía una librería muy interesante, probablemente la mejor librería de Arequipa, porque la visité 2 o 3 veces, que si la memoria no me falla, se llamaba El Búho. No sé si exista todavía. La última vez que debo haber ido a Arequipa ha sido sobre el 2000, hasta el 2000 estaba, digamos, hasta fines del siglo XX, no sé si seguirá existiendo, ¿no? Pero te sugeriría que preguntaras, porque no solamente era un lugar muy particular, sino que la gente que por lo general lo frecuentaba también eran unas personas que de alguna manera tenían algo en la cabeza, podías to- conversar, ¿no? totalmente. Para mí era, por ejemplo, cuando yo fui con mi ex enamorada a Amazonas, porque recuerdo que estábamos en la Feria del Libro y estábamos en la Feria del Libro y yo le dije, puta, te voy a llevar a un lugar donde realmente vas a encontrar a gente que sí está apasionada por la literatura y la llevé a Amazonas y pucha, pues le volvió la cabeza. Yo recuerdo que había un puesto en Amazonas donde había un viejito. Cuando yo iba, yo le decía, a ver, ¿qué me recomiendas? Y, o sea, y él era un gran fan de, o sea, yo puedo decir que por ese señor yo conocí a Steinbeck, conocí Las Ojos de la Ira, conocí al Ah, mira, qué él bien. era muy, Bien. muy fanático de Steinbeck, de ahí me pasó, me mostró a Paul Auster, Alberto Moravia, me enseñó muchos libros, y algo que a mí me gustaba, que justo lo acabas de decir. Por ejemplo, yo antes tenía esa facilidad de por lo menos tomaba un micro y me iba al centro de Lima y podía conseguir todo, ¿no? Entonces ahora, digamos, una de mis limitaciones es el dinero. Pero ¿qué hice yo? Pucha, me busqué las dos mejores páginas web, bibliotecas, y no le miento, tendré unos 300 libros en mi biblioteca. Entonces, y he visto, Excelente, y he visto, excelente. y he visto películas también que tal vez antes, como usted dice, no era difícil conseguir. Entonces yo siempre voy a que realmente ahora tienes todo a la mano, todo a la mano. Y si no lo tienes, es posible y es fácil de conseguir. Cosas que tal vez eran imposibles.
eran totalmente imposibles en mi época, Juan Marcos. Es más, como te digo, sufría para ello, imaginaba cómo debía ser, ¿no? Construía una idea sobre algo que era un título que a la distancia me llegaba, como, pasaba como si fuese un cometa. Pero ¿sabes qué? Acá sí me gustaría coincidir con nuestro premio Nobel. Y por lo que he oído, el único premio Nobel que vamos a tener, ojalá tú puedas ver otro, pero bueno, el único que creo que vamos a tener por un largo tiempo. Él decía en relación con esta época en la civilización del espectáculo, que es un ensayo interesante, una línea que me quedó grabada, ¿no? Que se sintetiza con, esta es una época que se caracteriza por tener más información, pero menos conocimiento. Mira qué triste. Es cierto, es imposible discutirlo, ¿no? Todo está al alcance de la mano, pero ¿qué pasa con tu generación, Juan Marcos? Ahí está. Me gustaría revertir la pregunta. ¿Tú qué opinarías? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa languidez? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué ese embobamiento voluntario colectivo? ¿No? Yo siento que hay algo. ¿Por qué tanto TikTok? ¿Por qué tanto grupo social que se dedica a discutir banalidades? ¿No? Es producto cultural, no hay incentivos, no hay iniciativa, no hay formación, no sé, especulo, tú tienes la palabra. Pucha, yo justo estoy pensando mucho en eso y quiero preparar justo un show de comedia referido a eso. Que es más, en mis podcasts con muchos influencers, tal vez justo estaba editando uno, critico mucho el hecho de que tenemos, por ejemplo, los celulares los tenemos a los 12, de muy O adolescentes, menos, o menos, menos, claro. muy adolescentes, y empezamos a hablar de todo esto, ¿no? Entonces, yo siento que de una u otra manera también estos, por así decirlo, yo le digo distractores, porque es lo único que hacen, o sea, no le voy a mentir que por Instagram, pucha, he podido descubrir uno que otro autor, o en TikTok hay gente que hace Deben reseñas haber. de películas, No, de que hay siempre hay, pero siempre prevalece más como estas cuestiones de distractores, de qué es lo que llama más, ¿no? Y a veces siento que ahora, y mi generación es una generación de que, pucha, es muy impaciente. Eh, muy impaciente. Qué interesante, qué muy, interesante. to- Me gusta el total, concepto. en realidad tenía otro más de que, y todo Perdón, lo, ahora, disculpa, ¿impaciente o inmediatista? O las dos a la vez. inmediatez. Lo quería relacionar con la impaciencia también porque todo lo tenemos tan rápido. Por ejemplo, si yo en otra época me quería comunicar con usted, tal vez esta comunicación hubiera demorado 2, 3 semanas, Ah, claro, posiblemente. claro. Porque también a veces también con los correos, no es que siempre, por ejemplo, también conversaba con un pintor y era como que él me comentaba de más o menos en su juventud, ya tirando para su adultez, el Facebook y todo esto lo tenías en casa. O sea, tú salías a la calle, no había un celular No con había toda, forma. no había forma de comunicar, o sea, tenías saldo y mensajería, nada más. Entonces ahora nosotros tenemos tanto las cosas rápido, queremos enviar un mensaje, enviamos un mensaje. Queremos hacer esto, hacemos esto. Queremos, por ejemplo, algo o queremos ir a tal lugar. Siento que también mucha gente de mi edad, como si le preguntas dónde queda esto, dónde queda lo otro, se pierde. Y Claro. yo digo gracias a Dios porque, pucha, yo crecí en, en un hogar donde dentro de todos los parámetros religiosos que también me imponían, siento que me han ayudado mucho en mi formación, porque yo, por ejemplo, un celular lo tuve recién a los 16 17 años, ya para entrar a irme a Lima. Entonces, hay ciertas cosas como que yo pude gozar más el hecho de tener a mis amigos, el hecho de poder investigar otras cosas, ¿no? También siento que he podido no tener tantos distractores tecnológicos, por así decirlo. O sea, en mi casa hasta ahora tenemos un televisor, tenemos puros televisores de los antiguos, tenemos televisores súper antiguos, y es como mi papá dice, no, pero queremos comprar. Y yo, ¿para qué? Pero no lo veo necesario, ¿no? O sea, yo lo único que veo en la televisión es el básquetbol, pero de ahí paro en otras cosas y realmente siento que ese es el problema. Por ejemplo, ahora la gente se puede tirar horas de horas
perdiendo el tiempo en las redes sociales o como que también hay mucha toxicidad dentro de, como Y, no y- respetamos las opiniones de los demás. Pero, o sea, yo sé que esto de que tal vez, de que tú no respetabas mi opinión, o sea, siempre ha existido esto de la la rivalidad. discrepancia natural del ser humano, ¿no? Totalmente, Claro. pero siento que ahora hay una falta de respeto, totalmente una falta de respeto, una falta de empatía, Sí, sí, todo, sí, sí. completamente. Mucho egoísmo, ¿no? Un culto al ser, a la apariencia, ¿no? Lo que técnicamente se denominaría dentro del plano psicoanalítico narcisismo, ¿no? La valoración por uno mismo, el desprecio por la opinión ajena, el culto por el yo, el rechazo por el nosotros. Son tiempos difíciles, Marcos, por eso incluso perfilándonos así, jugando pues a mirar el futuro en lontananza, no encuentro, digamos, algún tipo de, bueno, un poco por lo que, de donde yo vengo y por lo que yo avisoro, no encuentro cómo podrá estar funcionando la humanidad de acá a unos 20 años, por ejemplo, ¿no? Incluso yo soy optimista. Hay personas que han llevado este tipo de idea al extremo, es decir, de hablar de humanidad de acá a 20 años es un exceso de optimismo. No, pero yo no quisiera ser así. Creo que la humanidad tiene para un rato largo, bastante más de 20 años. Ve- Pero ¿de qué forma podemos nosotros contribuir a mejorar? ¿Realmente nos vamos a quedar en los niveles donde estamos? Justo estaba leyendo antes que el Perú, de todos los países que han intentado reactivar los mecanismos educativos, habiendo transcurrido esta pandemia o durante esta pandemia, es el último que ha tomado medidas eficaces. Y ya no vamos para el segundo año. Juan Marcos, son 2 años de para. 2 años que obviamente pues todos los chicos y chicas estarán celebrando por todo lo alto porque no tienen mayor exigencia más que estar un rato mirando un rectángulo, ¿no? O mirar una pantalla de computadora, pero se pierde de lado la socialización, se pierde de lado el factor instruccional, se pierde de lado el contacto con el maestro, ¿no? Que como te decía inicialmente es la persona que debe invitar, que debe despertar la curiosidad, ¿no? Debe señalar los caminos con la finalidad de que cada uno se ubique, ¿no? Dentro de su particular senda. Entonces son tiempos difíciles, ¿no? Incluso, mira, el hecho de que tú mediante este podcast empieces a tomar contacto con personas con las que de alguna manera te puedas comunicar y puedas trasladar ideas o difundir ideas o compartir ideas, ¿no? O comparar mitologías, como yo digo, pues en buena hora. Yo quería hacer, cómo me hubiese gustado hacer esto cuando tenía tu edad. Yo no podía hacerlo. Yo tuve que inventar algo. Inventé una revista y me inventé una ocupación, la de ser reportero o periodista. Y así diciendo que soy un reportero periodista de una revista que se llamaba Imagen, que nunca existió más que en mi cabeza, tomé contacto con los poetas, cineastas y pintores de mi época que estaban sueltos. Entonces yo te puedo decir de que de todos los que yo quise conocer, de todos los que estaban a mi alcance aquí en la ciudad de Lima, afortunadamente conocí al 100% Juan Marco. Entonces pude conversar así como tú estás haciendo en este momento, ¿no? Por eso me hace recordar, ¿no? Es una variante, ¿no? Pero eso era porque uno tiene necesidad a veces de encontrar, no almas gemelas, porque eso va para los espíritus perdidos, ¿no? Sino personas que de alguna manera puedan ayudar a iluminar zonas, ¿no? Como dice pues el viejo refrán chino, ¿no? Una buena conversación vale más que varios libros. No muchos, ¿eh? Pero sí que varios, eso es verdad. Y yo he tenido la suerte de estar con conversadores de primer nivel. De lo que yo he conocido, conversadores químicamente puros, brillantes, con los cuales tú salías pues, como si hubieses leído 4 libros. Era Antonio Cisneros, el poeta que ya murió, Max Hernández, el psicoanalista, que es octogenario, Marco Aurelio Enegri, que tenía un programa de televisión, que luego lo debes haber visto alguna vez, Claro. y un par más de personas que en este momento vienen a la casa que no eran conocidos, y para de contar, ¿no? Porque la conversación es un arte, dicho sea de paso, ¿no? Que también está en vía de extinción, lamentablemente. Eso es lo penoso. Totalmente, Así es. ¿no? O sea, y una de las cosas que también quería decir o sea, acerca de mi Dime. generación es que no todo el mundo, y hay excepciones que han usado todos estos medios que tenemos para hacer cambios, siento que significativos, ¿no? Siento que ahora también hay como que hay visibilidad para muchas más cosas, tanto ambientales como
tal vez cosas que se ignoraban del género, todo el racismo que se generaba en otros lugares y a generar mucho más conciencia y todo. Por lo menos cuando yo empecé en esto del podcast, como no tenía una guía, ¿no? Entonces empecé a investigar, investigar, investigar. Porque una de las cosas que escuché, que la dijo un podcaster puertorriqueño, que él entrevista reggaetoneros, así, pero él dijo una cosa que se me quedó. Él dijo, cuando tú realmente estás interesado por algo y quieres hacer algo, tú te obsesionas con eso y De acuerdo. de una u otra manera buscas las herramientas para llegar a lo que quieres hacer, ¿no? Y entonces yo hice eso y me topé con el podcast de Joe Rogan, que es como, por decirlo, ahorita es el mejor podcaster del mundo. Es el top, él es el top ahorita, ¿no? Ajá, y es como, el pata tiene 52 años, 55, y él ha entrevistado a gente, pero digamos, de todos los ámbitos, músicos, escritores, y algo que, y algo que en una de sus entrevistas con una psicóloga, psicoanalista americana de Oxford, fue el que dijo que él era una persona adicta a los podcasts, y explicó por qué, ¿no? Y él le dijo, más que todo es una excusa por querer aprender, ¿no? No es que a veces porque Bueno, me parece una descripción brillante, una excusa para querer aprender, perfecto, porque perfecto. Sí. él ha invitado a Elon Musk, ha invitado a grandes físicos, matemáticos, y yo me pongo a pensar, ¿no? A veces tal vez no dominas todos los temas, ¿no? Y me ha pasado en muchos podcasts de que yo trato de querer tal vez estar a la par, pero algo que he aprendido es como mantenerme en el nivel en el que estoy de esponja y aprender, ¿no? Y una de las cosas que dije, pucha, si este podcast tenga un boom o no tenga un boom, como lo comenté en uno de los episodios, Pero lo eh, estás haciendo, Juan Marcos. No es la idea. Voy a hacer un día, me voy a sentar, voy a colocar el equipo, voy a buscar gente. La gente pasa la vida en eso, ideando, imaginando qué cosas puede o no puede hacer. Tú lo estás haciendo. De manera que la ejecución ya es el 50% del trabajo. Eso es lo más importante, Juan Marcos. Eso tenlo presente. El resto, como te digo, es asunto pues de irte perfilando, ¿no? Por lo que tú me dices, siendo el número 45, ya debes tener 44 experiencias previas que de alguna manera te van dando cancha, ¿no? Te van ayudando, ¿no? En relación con lo que son tus objetivos. ¿Tú piensas hacer esto indefinidamente? lo quiero llevar a un nivel más profesional, o sea, una de mis metas es, yo vi a Joe Rogan y una de las cosas que dije, yo quiero hacer lo mismo, pero obviamente yo no soy él, yo tengo otras aficiones, Otro perfil, ¿no? Ah, otro perfil, y dije, por lo menos, una de las cosas que yo dije, por lo menos, ahorita quiero llegar a 100 episodios, y ya estoy a estos casi 45, ¿en qué lapso los has llevado a cabo? en 6 meses. Olvídate, pues en marzo tienes el número 100, ahorita. Es en mayo, abril, por ahí, claro. Digamos, antes de llegar a la mitad de año del 2022, y llevar la brujería blanca, ya, lo vas a tener con No, seguridad, ¿no? A toda la magia. definitivamente. Justo y una de las cosas es como comentaba antes, es eso por aprender, ¿no? Y yo recuerdo que en una de las clases que teníamos cuando estábamos leyendo los cuentos de Ribeiro, usted contó Buenas. la anécdota cuando estuvo con Borges. Ah, claro. Eso. Pero no creo que le haya dado con mucho detalle. Te lo voy a contar a ti, ¿ya? Así Sí, específicamente. Lima, 1978. Em, llega Jorge Luis Borges, la literatura, ¿no? Para decirlo de otra manera, ¿no? La personificación de la literatura, llega acá al Perú para ser homenajeado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por la Pontificia Universidad Católica. En ambos casos iba a recibir el doctorado honoris causa, ¿no? Perfecto, era una especie de condecoración vitalicia que obviamente pues era un justo reconocimiento para toda una trayectoria dedicada a la literatura. Esta es mi época yo más borgesiana, no tienes idea, ¿no? Yo leía a Borges todo tiempo posible. No sintonizaba tanto con su poesía. Es un gran poeta, pero eso ya con los años aprendí a reconocerlo. Pero en aquel entonces estaba totalmente obsesionado con la forma como él construía cuentos. Él nunca escribió novelas. No le interesó la novela como género literario. Lo suyo era el cuento y el ensayo. Sus ensayos muy cultos, eruditos incluso, muy complejos para una persona que esté en formación, ¿no? Me obligaban a tener un diccionario al lado, porque no había otra forma de poder identificar ni a los personajes ni a las situaciones a las que se refería.
Él era especializado en literatura nórdica, medieval, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? Tenía tratados sobre ello. Y cuentos, pues, extraordinarios, ¿no? A decir las cosas como son, ¿no? De primer nivel. Argentina tiene la suerte de haber tenido probablemente a los dos cuentistas de idioma español más importantes del siglo XX, él y Julio Cortázar. Entonces, cuando me enteré de a qué lugar él pernoctaba, él estaba en el hotel más importante de Lima en aquel entonces, que era el Hotel César, o el César's Hotel, que queda en Miraflores, un poco antes de llegar a la calle 28 de Julio, por Alcanfores. La última vez que pasé hace unos años, un edificio derruido, pero en aquel entonces era el hotel más importante de la ciudad. Entonces, viendo que él tenía un calendario, porque todo esto, pues, ahorita sería fácil, ¿no? Uno accedería, pues, por algún tipo de medio virtual, ¿no? Aquel entonces leía mi periódico y había salido una especie de cronograma de las actividades, iba a ir a Cusco, iba a estar en una ceremonia aquí, iba a estar en la Embajada Argentina en otra ceremonia, iba a ir a las universidades, entonces tenía que hacerme cuadritos para ver qué día lo podía agarrar. Estamos hablando de que se iba a quedar 4 o 5 días en el Perú, 2 de los cuales iba a dedicarse a viajar, de que quedaban operativos 3. Entonces, entre esos días me di cuenta que un sábado en la mañana, en la tarde tenía que hacer, pero un sábado en la mañana era el día. Yo tenía que localizarlo. El viernes en la noche, ya completamente mentalizado, yo lo voy a encontrar, yo voy a conversar con él. Me dediqué a repasar todas sus obras e hice 20 preguntas. Después me di cuenta que 20 preguntas era mucho, ¿no? Y las reduje a 10 preguntas esenciales. Y en el caso de que no se pudieran llevar a cabo las 10 preguntas, me quedaba con 5 fundamentales que le iba a llevar a cabo, las iba a llevar a cabo. Me voy. Tienes que tener en cuenta que para aquel entonces yo tenía 18 años, ¿no? Tenía pues Wow. 100 veces más pelo que el que tengo en la cabeza. Entonces, no estaba pues con un afro, ni mucho menos, pero sí era un pelo, ¿no? Mi camisa a cuadros, mis mocasines, mi blue jean, la típica pinta pues de un estudiante progresista pues de Universidad Nacional, ¿no? Ya, no proviene de ser, pero yo era consciente, yo solamente me faltaba mi morral y mi mochila, pero no las tenía. Llevaba unos libros y mis preguntas. Entro al hotel y no habían tantas restricciones como han habido en los últimos 30 años. Acuérdate que todavía Sendero Luminoso no había hecho su producción. Era otro tipo de ciudad, era más tranquila, ¿no? La delincuencia era parte de nuestro hábitat, pero muy tangencial. No era noticia de primera plana, ni mucho menos. Los crímenes eran asuntos excepcionales, ¿no? Los asesinatos pasionales eran las noticias cuando procedían o figuraban, y eso era muy de cuando en cuando, eventualmente. Me voy al counter en el mostrador y un señor muy elegante, muy educado, y se queda mirándome, pues no, yo le pregunto por favor con José Luis, porque supongo que debe haberse reído, pues ahora que lo veo en retrospectiva, ¿no? Y buscando a Borges, pues ¿no? Un chiquillo, pues, ¿no? Así. Y ahora me dice, no, me dice, señor Borges, no se encuentra, él está ocupado. No, como me dijo, ha salido temprano, tiene una agenda muy ocupada. Ay, 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 ¿sabe a qué hora va a regresar? No tenemos idea, él entra y sale mucho. Y en el momento en que iba a retocar, me superó olímpicamente y se dedicó a atender a una pareja que acaba de llegar, una pareja de extranjeros que en ese momento iba recién a tomar sus datos e instalarse en el hotel. En ese segundo tenía dos opciones. Regresar por donde había ingresado y retirarme a la calle, o entrar al hotel y tratar de ver si yo lo podía localizar de la forma que sea. Nunca en mi vida había estado en el César, era la primera vez, y he sido la única, dicho sea de paso, que he estado en el César Hotel, en su apogeo. Como se distrajo, opté por la izquierda y fui hacia donde estaban los ascensores. Entonces dije, me iré a cualquier piso y ya preguntaré y tocaré la puerta, ya veré cómo hago, ¿no? Y cuando estoy dirigiéndome hacia la izquierda, veo un hall gigantesco que estaba hacia la derecha, ¿no? Con asientos de cuero y alfombrado y con unas macetas, recuerdo. Y por el rabillo del ojo, veo una persona que está al fondo, sentada, es más, no la vi completa, le vi las rodillas, era un terno plomo, claro, pero lo que más me llamó la atención fue el bastón. Estaba cogiendo un bastón con ambas manos. Y eso de que de pronto me detengo y digo, ¿qué cosa? No creo que sea Jorge, es imposible. Entonces he regresado 2 pasos y he girado la cabeza y ahí lo veo en su esplendor, solito, en medio de una sala vacía. ¡Ah! Dije, como esta no se va a repetir. Inmediatamente me acerqué hacia él como una flecha. Y cuando me he acercado a él, como probablemente pues algún habitante de la antigua Grecia cuando hacía su aparición ante un oráculo,
todas las preguntas, todas las palabras, todas las ideas que me había formulado a lo largo de la noche porque no había dormido un segundo, Juan Marcos, se fueron al agua. Me quedé completamente mudo. Él estaba en sus ensoñaciones personales. Estaba sentado en un sillón de cuero, cogiendo con sus dos manos el bastón y perdido pues en su propia mitología, ¿no? Entonces me he acercado y obviamente como toda persona tiene más desarrollado el sentido del oído, el auditivo, y he escuchado mis pasos y yo me he quedado a unos 5 o 6 pasos frente a él, o sea, mirándolo, porque no podía creerlo, no podía creer que lo tenía frente. Había sido tan fácil, Juan Marcos, y yo me había preparado para toda una trifulca, para que me votaran y haciendo la pregunta, para buscar cuarto por cuarto en el hotel, para que tuviera problemas, qué sé yo, pero de pronto lo vi tan fácil, me ocurrió algo único, insólito. Y de pronto ha levantado la cabeza y se ha quedado mirando, no, pues, entre comillas, se quedó mirando, se ha dirigido hacia mí y ya farfullía una palabra porque a veces no se entendía bien lo que él hablaba. Y yo dije, ahora o nunca, ¿no? Señor Borges, ¿eh? Sí, me dice. Buenos días. Lo saluda un admirador de su obra. Entonces sonrió, ¿no? Sonrió. Ah, sí, 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 muchas gracias, me dice, muy amable. Un caballero a la inglesa, ¿no? Eso que ya no existe. Ya no, ya olvídate, está impecablemente vestido, con corbata, con chaleco. Hasta ahora recuerdo su colonia, una fragancia muy particular que nunca le he vuelto a oler. O sea, era toda una figurita, como estaba. Entonces me acercó y dije, voy a decirle, pero ¿qué pregunta, Juan? No me salía una palabra de la boca. Con las justas lo había podido saludar y no sabía qué decirle. Y lo único que tenía que hacer fue sentarme a su costado, porque era un sillón grande donde él estaba. Entonces, al sentirme el hecho, no recuerdo bien, señor Borges, usted no tiene idea de lo que su obra ha sido para mí, ha sido, ¿no? Yo tenía 18 años, lo que su obra ha sido para mí, ¿no? Fundamental en mi vida, ¿no? Yo quiero agradecerle por todos sus escritos. No pude ni siquiera terminar la frase y él comenzó a hablar. Mira, Juan Marco, no recuerdo qué decía. O sea, fue tan fuerte la impresión que produjo en mí en ese instante que yo, solamente de verlo hablar al lado mío, sin nadie más alrededor, era una experiencia que, caramba, la vida no te paga así nomás. Yo he contado esto a muchas personas y todos creen que miento. Bueno, por eso te coloco en el contexto, no creo que exagero nada. Pues he estado con la literatura, he estado frente a la literatura, he escuchado a la literatura. ¿Cuánto tiempo habrá pasado en ese lapso entre que yo lo he mirado mientras me iba hacia los ascensores y estaba sentado al lado de él? ¿Habrá pasado cuánto? 3, 4 minutos, que para mí son eternos, porque sigo teniendo esos instantes presentes, ¿no? Los tengo todos los días de mi vida. Cuando en ese momento, mientras lo estoy escuchando, y no recuerdo bien qué hablaba, porque no se entendía bien lo que hablaba, pero lo estaba admirando, lo estaba contemplando. Eso era todo. Escucho unos pasos y levanto la mirada y veo a una mujer toda de blanco. Zapatos de taco blanco, medias blancas, falda blanca, camisa blanca, blusa blanca y el pelo y el color del cabello albino. Muchos años después me enteré de que era María Kodama, la célebre viuda de Borges. En aquel entonces era su secretaria, por eso te preciso el año, 1978. Me ha mirado, lo ha mirado él y no ha hecho una sola palabra y ha dado la vuelta y se ha retirado raudamente como había ingresado. Y yo seguía contemplándolo y 30 segundos o 20 segundos después que ya se ha retirado, se ha aparecido con dos personas de 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Y lo único que he hecho ha sido señalarme, ella a mí. Los dos se han acercado y no tienen necesidad de emplear ni fuerza, ni violencia, ni nada. Uno de ellos me ha cogido de los hombros y como yo estaba así sentado, así me ha cargado, muy amablemente debo decirlo, y me ha paseado por todo el salón. He recorrido el hall, he recorrido el área de ingreso por donde yo he pasado y llegando a la puerta del hotel me ha depositado en el suelo. No sentí nada, no te puse que me ha agredido, me ha golpeado, nada. Me ha dejado como yo estaba. Muchas gracias, le dije, y me ha dejado. Después, con el tiempo, he tratado de reconstruir qué cosa es lo que puede haber pasado. Lo que puede haber pasado es esto. María Kodama, en calidad de secretaria y asistente personal de Borges, tenían que salir a algún evento o a lo que fuere, y algo ha sucedido que o se ha cancelado, o se ha postergado, o se ha diferido este evento, y ella lo ha dejado en el hall
y ha ido a arreglarlo. Entonces habrá hecho llamadas, qué sé yo, y en el momento en que ha regresado para buscar a Borges y yo se ha encontrado conmigo, inmediatamente ha apelado a la seguridad del hotel, que como te repito, de una manera muy digna, o sea, no fue agredido, ni dejado, ni golpeado, me ha trasladado sin sentirlo, así sentadito, me ha depositado en la acera de la puerta de ingreso al César Hotel, y ahí me he quedado un rato mirando. Dije, a lo mejor va a salir, dije. En ese entonces no había cámara fotográfica, no contaba con celulares ni con mucha menos, ¿no? Y efectivamente, a los 10 minutos salieron y había una gente que estaba en la puerta acompañándolo y estaban como en una limusina que lo trasladaría a dónde, ya no tengo idea, ¿no? Pero lo vi salir y nunca más. De ahí se acabó. Esa es mi anécdota con el hombre, ¿no? Entonces, como te decía, es algo que llevo así en el interior de mi corazón y en el interior de mi cabeza, y que de alguna manera cada vez que abro un libro de él, o lo releo, o lo ojeo, me calienta por dentro, ¿no? Son esos pequeños triunfos pírricos que te da la vida, pero al fin y al cabo pues puedo decirlo, ¿no? Porque por lo general era muy fácil ver a Borges si uno era periodista, si uno era acreditado o un literato, o si estaba en medio de una feria, pero por lo general él siempre andaba rodeado de personas, siempre, siempre, y este caso no fue la excepción. Probablemente el único momento excepcional fueron estos minutos en los que yo, por forma casual y de manera totalmente involuntaria, tuve la suerte de poder cruzarme con él, ¿no? Bueno, con él te puedo decir pues que estaba en contacto con la literatura. Si yo tuviera que poner un ejemplo similar, también por casualidad, Béla Tarr. Béla Tarr es un notable cineasta húngaro. Y aquí no sé si alguna vez te dije, en Polos Azules había un point que se llamaba Voyeur en la galería, en el pasaje 18, donde está el chino Germán. Él era el hombre que te proveía de películas, incluso películas especiales que tú buscabas, él te las conseguía y te las jugaba, ¿no? Era un tipo, hace años que no sé de él, ojalá que le vaya bien. Un día estoy ahí comprando algunas películas y de pronto veo que en medio de una gente se aparece una persona a todas luces, pues extranjero, pues, ¿no? Así, alto, centroeuropeo, barbado. Y de pronto, no, ¿qué estoy hablando? No es el chino Germán, es el chino Florencio. Y de pronto Florencio eh, le dicen algo y Florencio inmediatamente comienza a hacerle una serie de aspavientos que nunca le había visto hacer. Y cuando le pregunto, ¿y quién es este pata? Le digo, es Béla Tarr, me dice. ¿Béla Tarr? Le digo, ¿el director de Satantango? El director de Satantango, me dice. Una película de 7 horas que te recomiendo, es bravo, no cualquiera se ve las 7 horas. Es todo un tour de force, ¿no? Es como subir una montaña, pero qué película, qué Satantango, le dio premios internacionales a Tarr. Y tuve oportunidad de conversar con él y le saludé y le di la mano y hablamos en inglés un momento y le dije lo mucho que lo admiraba, lo importante que me parecía en el firmamento del cine contemporáneo. Sonrió por ahí una foto que no sé quién las tendrá y ya, eso también fue producto de la serie y de la casualidad, porque no hay otra forma de que yo pudiera coincidir en ese preciso momento con Béla Tarr en ese lugar. Otra persona con la que sí también te puedo decir que tuve la suerte de manera involuntaria fue la primera vez que tocó Paco de Lucía en el Perú. Cuando vino Paco de Lucía en 1980 se presentó en el Teatro Municipal. Dio un concierto, Juan Marcos, que era noticia de primera plana en cualquier diario del mundo. Hasta ahora sigo preguntándome, yo pensaba encontrar la noticia en primera plana al día siguiente del concierto. Nunca. Ni siquiera, ni siquiera hubo una reseña de lo que, del programa que interpretó, ¿no? Fue en dos partes, ¿no? Primero tocó su banda con él y luego tocó solo él. Fue un concierto brillante, impresionante. Al término del concierto, el amigo con el que había ido, Pepe Gil, quien murió 6 meses después, te hablo de 1980, un amigo que llevo también en el corazón y en la mente siempre. Nosotros éramos estudiantes, pues digamos, de propina, de lo que cacholeábamos, ¿no? Estábamos en la cazuela del Teatro Municipal, la acústica perfecta, probablemente el mejor lugar del teatro. Es más, tocaba el techo del teatro con la mano, mira, para que te des cuenta, ahí arriba en la cazuela, ahí donde termina el teatro, ahí estábamos viendo el concierto de Lucía. Tan impresionante fue que cuando terminó el concierto y todo el teatro lo aplaudía y hacía 5 minutos, Juan Marcos, 5 minutos de aplausos así nomás no se ven, ¿no? Impresionante. Pepe me dice, vamos a verlo, vamos en este segundo, le digo. Bajamos, y aquel entonces te hablo del 80, pues todavía se podía hacer, ¿no? Eh, el teatro queda en una esquina y digamos, la bocacalle o la entrada y salida de artistas está en una zona lateral.
Entonces nos colocamos en la zona lateral y vimos salir pues a los músicos, probablemente periodistas, a gente de la organización, cuando de pronto sale Lucía y me quedo acá con él, así, a esta distancia, y lo saludo y le doy las manos fervorosamente y le digo, este es el mejor concierto que hice en mi vida, lo que hasta aquel entonces era verdad. Así le saludé, muchas gracias, maestro. Bueno, gracias a ti. Y de pronto gente que nos vio hablando, a Pepe y a mí con él, se acerca y ya se hace un cotarro, ya se hace un grupo, ya se pierde la cosa. Pero yo en este momento tengo que inmortalizarlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Un lápiz y un papel, algo, un autógrafo, algo tiene que quedar como una muestra de que he estado con él, no puede ser. Salgo a las 10:15 de la noche, allá a Huancavelica, en 1980, no había absolutamente nada, Juan Marcos, absolutamente nada, todo estaba cerrado, solamente había oscuridad a mi derecha, oscuridad a mi izquierda, oscuridad delante mío, y las pocas luces que habían encendidas eran las del Teatro Municipal, y unos cuantos carros así aislados que circulaban por la ciudad. Entonces, en mi desesperación, por no encontrar qué, como es la vida, ¿no? La suerte, veo una caja de leche Gloria, una caja de leche Gloria, solamente la caja, completamente aplastada contra el asfalto, así, de la pista. Habrían pasado 1.000.000 de carros encima. Está en el medio de la pista. Yo he ido y con mucho esfuerzo, ¡prá!, he arrancado un pedazo de la caja, el grueso de la caja quedado todavía estampado ahí en la pista, y lo partí en dos. Un pedazo para Pepe y otro pedazo para mí. Ahora había que encontrar un lapicero. Corriendo, de que quién tiene un lapicero, ¿quién tiene un lapicero? Y encontramos que una de las personas que vivía por ahí tenía un lapicero y me acerco y le digo, maestro, por favor. Y ahí tengo el autógrafo en el disco, ¿no? Entre dos aguas, ¿no? Entonces, para Luciano, ¿no? Paco de Lucía, ¿ya? Un abrazo, ¿ya? ¡Ah! Excelente. Esa suerte, como te digo, que tiene pues a veces, ¿no? Los seres humanos en nuestro paso por esta dimensión, en que cuando se dan las coordenadas exactas y cuando los astros están alineados y cuando realmente está con todo el espíritu de la vibra para sintonizar, se da, pues, ¿no? Se presta. Podría ser todo lo contrario. También he tenido experiencias malas, ¿sabes? Con alguna gente. Alguna vez escuché, nunca conozcas a tus ídolos. Y a veces es cierto, hay veces en que es cierto. Ahí voy a prender la luz. Okay. Ahora sí. Porque ya estamos prácticamente en tinieblas. Ahora sí. Es muy para mí es muy, muy emocionante, muy gratificante el hecho de poder conocer a la gente que te inspira, ¿no? Y algo Bien. y algo que, o sea, a mí me gusta mucho de tal vez los artistas por ejemplo, me gusta mucho lo underground. Yo en algún momento de mi vida, porque soy muy, muy fan de Bukowski, me imagino esas épocas, ¿no? Como que qué habrá sido tenerlo a Bukowski por ahí, o sea, cómo habrá sido la sensación, ¿no? O sea, Sí, me imagino que va a haber sido interesante, pero el problema con las personalidades borde, quienes son limítrofes, es que lo agarras en un día bueno o lo agarras en un día malo. De ahí viene el ten cuidado, nunca conozcas a tus ídolos, ¿no? Pasan cosas del hombre por lo general, las 2/3 partes del tiempo andaba embriagado. Entonces era difícil, ¿no? Porque era impredecible, tú no sabías por dónde podía tirar, ¿no? Cuando daba sus lecturas de poesía, porque si bien es más conocido como narrador y cuentista, es un poeta muy fino, ¿eh? Muy inteligente, muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy personal, con un lenguaje propio, muy evanescente. Por momentos parece un poeta zen, el instante, y lo traslada de una manera perfecta, ¿no? Entonces me imagino que en esos momentos contaditos donde habían esos espacios de lucidez, probablemente sería bueno conocerlo y no cargotearlo mucho. Te cuento la anécdota de un pata, Edgar. ¿Qué será de la vida de Edgar? Edgar vivió entre 1970 y 1973 en San Francisco, en una época de ebullición. Ya no era como fines de los 60, ¿no? Ya había pasado el verano del amor, ya había pasado el hipismo, ya había pasado sexo, drogas, rock and roll, ya, digamos, estábamos en la fase de ingreso a la violencia, ¿no? 70. Está caminando por Telegraph Avenue, que es la arteria principal de Haight-Ashbury en San Francisco, y frente a él, me cuenta, frente a él en la calle, así en la acera del frente, estaban John Lennon y Yoko Ono caminando, inconfundibles, pues, ¿no? Y él era fanático, pero así fanático de los más radicales que yo conocía en mi vida. Y se quedó impresionado cuando los vio. Dice, lo único que tenía que hacer era dar 6 pasos, cruzar la acera y acercarse a él y saludarlo. Pero dice que uno, se intimidó, y dos, le dio tanto respeto
porque Lennon se le acercaba a todo el mundo, también había muchos loquitos, ¿no? Le dio tanto respeto el verlos caminar una cuadra sin que nadie lo molestara, nadie se acercara, nadie le dijera nada, que no lo quiso hacer y se quedó con la escena. Y fue una especie, digamos, de proyección congelada la que él me transmitió cuando tuve oportunidad de contarme la anécdota, que yo sintonicé con la onda, ¿no? Y probablemente si hubiera estado con él, a pesar de que Lennon no es tan, digamos, como te, tan influyente dentro de mi santuario personal, ¿no? Pero obviamente me parece una figura de mucho respeto, pero no termino yo de sintonizar en lo personal con lo que es su obra. Igual es una persona digna de admiración por la vida tan particular que tuvo y lo que consiguió. Tal vez probablemente hubiera estado con él al borde de la acera mirándolo pasar nada más. Tal vez, ¿no? Y uno especula, ¿no? Esa es parte de la historia contrafáctica, ¿no? What if? ¿Qué sucedería así? Justo me pongo a pensar, ¿no? A veces cuando eres una persona conocida o un famoso, el hecho también de que fuera de que seas una persona influyente tal vez en la vida de otros, o sea, no dejas de ser un ser humano Ah, que, claro, que ah, tiene claro. o sea, siento que ahora este, la fanaticada es mucho más intensa, por así decirlo, o sea, cuando Es que va algo de la mano, ¿no? Digamos, a diferencia de que si yo quería averiguar algo sobre alguien, tenía que comprarme una revista o un libro y indagar, leer. Ahora lo único que tienes que hacer es presionar una tecla nada más y automáticamente tienes docenas de fotos, 30 entrevistas, ¿no? La última información, los discos. Es una ventaja cultural de primer nivel, tampoco puede desestimarse, pero por ser, entre comillas, tan facilista, se ningunea, se deja en un segundo plano, salvo para personas que realmente tengan el interés en investigar, ¿no? En aprender, que dicho sea de paso es un medio valiosísimo, pues, ¿no? Eso es cierto. Pero no deja de ser cierto aquello de que, entre comillas, la fama viene con hueso. ¿No? Eso no es tan simple como la gente cree, ¿no? Ni es una vida idílica o ideal, ¿no? Hay muchas responsabilidades, muchos problemas. Sí, trae aparejada una serie de, digamos, de cargas, de peso muerto, de lastres que a veces muchas personas no pueden procesar. Y por eso que hay vidas tan evanescentes, tan rápidas. Hay creadores que han tenido un pico y de ahí no han superado sus mejores niveles ni han conseguido elevar su productividad, ¿no? Porque como que llegas a un tope, ¿no? Y no sabes mantenerlo. Es tal vez el viejo refrán, ¿no? Que dice que cuando uno llega a lo alto de la cúspide, cuando uno llega a la cima, lo único que te queda es descender, ¿no? Por eso que hay gente que ha tenido mucho reparo con ello, ¿no? Y espera no colocar toda la carne en el asador, ¿no? Espera progresivamente hasta llegar el momento en el que realmente pueda dar lo mejor de sí, porque a veces tú no puedes superarte, ¿no? Le pasó a Gabriel García con Cien años de soledad, ¿no? Pese a que la novela que viene a continuación, que es El otoño del patriarca, me parece mucho más importante que Cien años de soledad como un ejercicio técnico, como una especie de laboratorio experimental de literatura, ¿no? Para ver cómo se maneja la prosa a lo largo de cerca de 450 páginas sin utilizar una coma, un punto y coma, un punto seguido o un punto aparte. Es un experimento formal de primer nivel y creo que el resultado es positivo, pero ya no quiso continuar en esa senda, ¿no? Porque él pensaba que había llegado ya al límite de su registro, ¿no? Son experiencias, ¿no? Son posibilidades. Otra anécdota, me estoy acordando, has abierto la caja de Pandora, mi querido Juan Marcos. Y me corrijo, yo te dije antes que Luis Hernández Camarero me parecía el poeta más importante que existía en el Perú, después de César Vallejo, pero no. Después de César Vallejo viene Martín Adán, y después de Martín Adán viene Luis Hernández. Ahora sí, me estaba comiendo, caramba, qué vergüenza, don Rafael de la Fuente Benavides, ¿no? A ese viejo heredero de familia civilista, uno de los poetas más notables que ha tenido el mundo contemporáneo en habla hispana y que estuvo en Arequipa un buen tiempo. Él tiene un notable poema a Santa Catalina y las campanas de Santa Catalina. Eh, Trabajaba para el Banco Industrial en los 30 y vivió un largo periodo en Arequipa. Yo durante años estuve obsesionado con él y quise encontrarlo. Leí La Casa de Cartón y La Casa de Cartón fue como un martillazo en mi cabeza. Olvídate. Y enterarme que lo había escrito a los 15 años, peor todavía, ¿no? Yo lo leí cuando tenía 17 o 18. Yo tengo que conocer a esta persona. Y me entero de su leyenda, ¿no? Que él vivía en el manicomio.
que él había decidido vivir en el manicomio por voluntad propia, no porque fuera paciente psiquiátrico, porque él decía que el manicomio era probablemente el único lugar organizado que tenía el Perú, y no que prefería eludir vivir en el Perú y prefería vivir dentro de un manicomio así, con personas que entraban y salían. Una anécdota muy interesante, luego buscar a Bustamante y Rivero, que de hecho sea de paso también era arequipeño, ¿no? Y, y le pide, pues, y lo está esperando en su oficina en Palacio de Gobierno. Y estaba desde las 4 de la tarde, parece que estaba en un consejo de ministros y no podía dejarlo. Entonces sale el secretario y le dice que lo espere un momento más, que lo espere un momento más, hasta que Martín Adán se para y le dice, disculpe, ya no puedo seguir esperándolo porque a las 6 de la tarde cierran en el manicomio, dice, no, ¿dónde voy a dormir? Y tuvo que regresarse en tranvía, y se perdió la reunión con José Luis Bustamante y Rivero. Bueno, nunca lo pude conocer, solamente lo vi a la distancia. Eso para mí era bastante, era para mí intimidante, sobrecogedor. Era todavía pues un chico, pues, ¿no? Y era un señor, pues, ¿no? Un señor, pues, ¿cuántos tendría? 60 y tantos años, sí, igual, impecablemente vestido. Así, terno negro, camisa blanca, corbata negra, a la distancia. Juan Mejía Vaca, que era su apoderado y su amigo personal, quien tenía una librería muy importante que quedaba en el Girón Azángaro, ahí en Lima, él me decía, cuando yo le fui a preguntar por él, me decía que no da entrevistas. Y era mentira, porque sí da entrevistas, pero sí las da a sus amigos. Pero no da entrevistas a idiotas chiquillos universitarios que le buscan hacer perder el tiempo, ¿no? Eso es lo que no quería decirme. Pero bueno, ya después con el tiempo lo entendí, con el paso de los años. Estoy tomando desayuno en 1987, abajo, ahí con mis padres, y de pronto mi papá compraba el comercio cuando tenía 3, 4 cuerpos, ¿no? Cuando era el comercio, ¿no? No lo que es ahora, ¿no? Y recuerdo que me pasa la sección C, que era la sección cultural, donde venía el listín de los cines, de entrevistas, qué sé yo, y de pronto consternación al mundo nacional por la muerte de Martín Ang. ¿Qué cosa? El célebre poeta Rafael de la Puente de Benavides, más conocido como Martín Ang, autor de La Casa de Cartón, Travesía Extramares, etc., murió en la ciudad de Lima el día de ayer y sus restos están siendo velados en la Casa de la Beneficencia de RIMAC, que queda en el Jirón Madera 121. Inmediatamente dije, tomar el desayuno. Hasta ahora todavía me siguen preguntando por ello. Y salió corriendo Juan Marcos, así con lo que tenía puesto, y he parado un taxi que me lleva a RIMAC. Y llegamos a RIMAC y no conocía la dirección, no sabía bien por dónde era. Entonces llegamos a un lugar donde había como una especie de plaza y habían un montón de carros y habían ramos fúnebres y todo. Y acá dice, déjame acá, le dije. He entrado corriendo como lo escuchas, he entrado corriendo, un gran hall donde había un montón de gente a mi derecha y a mi izquierda. Recuerdo ver a varios poetas, recuerdo que había Jorge del Castillo, estaba también Jorge del Prado, que era el dirigente, el secretario general del Partido Comunista Peruano, estaba Barrantes Lingán, que era alcalde de Lima, había muchos políticos, había muchos poetas, y yo he entrado corriendo, paso por todos ellos, y la secuencia era como una L invertida, me lleva hacia la derecha, donde sigo corriendo, y llego a una gran sala donde en el centro hay un féretro. He corrido hacia el féretro, y de pronto llego, y recién me pongo a descansar en ese momento, porque había estado corriendo como una cuadra y media hasta entrar. Descanso y lo veo por fin de cerca a Martín A. Parecía un muñeco, todo blanco, ¿no? Tenía el rigor mortis, obviamente, ¿no? Estaba pues en la ventanita que solamente enseña la cabeza, y de pronto, mientras lo estoy viendo, entre asombrado y consternado, porque todavía no era consciente, es más, creo que en el fondo de mí me negaba a aceptar que hubiera muerto. De pronto éramos varios chicos. Uno de ellos me pasa una hoja con un lapicero. Y yo, adiós poeta, creo que escribí. Firmé y en ese momento cogen la hoja, la colocan en el marco del vidrio, bajan la urna, la levantan y lo llevan. La última persona que se despidió de Martín Adán fui yo. He sido el último. O sea, he firmado, han puesto la hoja contra el vidrio del rostro, han cerrado el ataúd, lo han levantado y se lo han llevado. Y yo decía, esto es un momento histórico, no lo puedo creer, decía. Entonces he visto la salida, era como si entraran a Vallejo, claro. Entonces he visto la salida de Martín A. Y de pronto me quedo parado y digo, Dios, caramba, me hubiera gustado ir al cementerio.
¿quién me podría llevar al cementerio? Y había justo ahí un grupito de poetas de tercer o cuarto nivel, no quiero ser malévolo, no voy a mencionar nombres y apellidos, pero todo muy buena gente, muy bueno, que estaban con sus tragos y todo ello, y iban a ir al aeropuerto, y digo, por favor, tendrían un sitio por ahí. Sí, entonces ahí apretado, me digo, con varios poetas muy conocidos, que muchos de los cuales siguen todavía sueltos, y hemos llegado al cementerio, había una misa del cuerpo presente, y ha acompañado todo el recorrido hasta llegar al cuartel, donde obviamente iba a ser, bueno, dicen enterrado, ¿no? Cuando es emparedado, ¿no? Iba a ser colocado pues en un cuartel, ¿no? Se entierra en la tierra, ¿no? No en una pared. Y ahí comienzan pues los últimos discursos, ¿no? Yo estaba en primera fila y de pronto veo que un señor a codazos abre paso entre la multitud, llega al lado mío y en vez de decir permiso, me lanzó un codazo que me hizo retroceder como 2, 3 filas. Ya no me importó, ya, porque yo ya estaba en el sitio. Ya, no me importó, él salía para la foto, le dio su discurso. El representante de la Academia de la Lengua le dio su otro discurso. El representante del Instituto Nacional de Cultura le dio su otro discurso. Varios aficionados leyeron poemas, todo el circo del caso, ¿no? Terminan la ceremonia, lo levantan, ¡juá! Lo hacen ingresar en el orificio, eh, cal, yeso, y colocan pues a Rafael de la Fuente de Navidad, ¿no? Año de nacimiento, año de muerte, y de pronto comienza a disiparse, pues, ¿no? Todo el grupo de gente que había alrededor, cuando me quedo ahí solito mirando la tumba y digo, caramba, qué impresionante, se murió, estoy en el cementerio. Hace 3 horas estaba en mi camita durmiendo, ¿qué me iba a imaginar que iba a estar en un cementerio 3 horas después? No, de ninguna manera, y todavía despidiendo, Y en eso me volteo y veo a este señor Juan Mejía Vaca, que como te digo era librero y editor, quien estaba en la esquina, completamente lejos de todo el mare magnum de gente, fotos, flashes, discursos y vainas. Él, que había sido su albacea literal, y su amigo y toda la vida, que lo había apoyado en muchos momentos de una vida muy irregular, estaba fuera de luces, fuera de flashes, fuera de cámaras. Eso me impresionó, fue una lección de vida. Dije, caramba, dije. Y ese grupo de jóvenes que estaba conmigo en el momento que nos despedimos era miembro de un grupo de poesía que se llamaba Abedul. Me regalaron unos libros y ellos, nunca más volví a saber de ellos, pero me gustó el título. Incluso el jefe de este grupo me contó que, y después tuve oportunidad de confirmar esta idea, que ellos habían escogido un personaje célebre pues, dentro del mundo botánico, ¿no? De la dendrología, que era un árbol, pero específicamente un abedul. ¿Por qué? Porque en la antigua China las primeras escrituras que se hacen con pergaminos utilizan el abedul como referencia. De ahí se hacen palimpsestos, se borraban y se reescribían, ¿no? Pero eran como lajas del tronco del abedul que servían para escribir los primeros resabios de lo que significó la literatura china pues, a lo largo de la historia. Me gustó la idea, la onda, y con ellos nos regresamos caminando. Y para hacer un homenaje a Martín Adán, que no sea con alcohol, de hecho sea de paso, nos fuimos a la librería más grande de Latinoamérica, que era la Plaza de Grau. Tú no conociste la Plaza de Grau. Impresionante. Perdona, la Avenida Grau. Eran alrededor de 6 cuadras. 6 cuadras, como lo escucha Juan Marcos, en las dos aceras, llenas de kioscos de venta de libros. Era impresionante. Tú tenías que hacer esa visita con mucho cuidado. No solo porque tenías que prevenir, estás en medio de la ciudad, sino porque tus pocos recursos, y obviamente te ibas a quedar sin un centavo, ¿no? A media cuadra ya te habías quedado sin un centavo y todavía te quedan 5 cuadras más que recorrer. Entonces tenías que contabilizar tu cosa o separar algunos libros porque podías ver mejores libros en otra cuadra o libros que fueran más interesantes o ediciones que fueran más difíciles de conseguir, ¿no? Y aparece fue justo adiós pues a Martín. Esos fueron los viejos tiempos, mi querido Juan Marcos. Wow. Qué locazo que haya sido la última persona en despedirlo, ¿no? Y justo una de las cosas que le quería decir antes era Dime. a ver, la compra de libros, ¿no? Una de las cosas que también de una u otra manera me inculcó era sobre los libros antiguos, las ediciones antiguas, las traducciones. Claro, Creo que exacto. iba más apegado a un tema de colección, ¿no? Recuerdo que en un podcast que estaba escuchando y cuando Giovanni Siccia abrió su tienda de discos de vinilo,
él tenía discos de vinilo que estaban valorizados en $100, $300, y no como los de ahora, ¿no? Pero cuando él hablaba así como usted me dijo, no, pero esta es una versión americana de los 70, del 69, en tales estudios, ¿no? No es como una remasterizada o sacada recién ahora. Entonces, a mí me gusta mucho ese feeling, ¿no? De realmente tener cosas viejas. Por ejemplo, yo me compré un libro el libro de John Steinbeck, que me costó 8 soles, es un libro que está apolillado, o sea, tiene huecos hasta de 5 Le páginas, da pero mayor valor sentimental, por supuesto. es un libro de los 60 de una biblioteca argentina. Y justo este bibliotecario me lo dio y para mí es uno de mis tesoros. Claro, así tiene que ser. Mira, yo tengo una teoría también, bueno, otra más, sobre este asunto del coleccionismo. Tú para tener una afinidad con el coleccionismo, más que la acumulación de objetos, porque también lamentablemente hay una tendencia que va hacia ello, ¿no? Esa analidad retentiva, ¿no? Como lo explica el psicoanálisis, ¿no? Que lleva a la gente que se amontone de cosas. No, tiene que haber una pasión, tiene que haber amor por lo que realmente te produce pues un deleite, un goce, ¿no? Estético, ¿no? Algo que lleva a ser ese objeto una parte de ti, ¿no? Como que hay una compartimentalización. Y también tengo, entre comillas, otra teoría, ¿no? Que es en relación a los objetos, ¿no? Yo he conocido muchos coleccionistas a lo largo de mi vida, es más, hay género de coleccionismo. Está el coleccionista de libros, que tiene un perfil particular, el coleccionista de discos también, el coleccionista de películas, el coleccionista de monedas y estampillas, el coleccionista de memorabilia, estos objetos militares relacionados con eventos históricos, y el coleccionista de cómics. De todos los coleccionistas, y también el coleccionista de juguetes, dicho sea de paso, de todos los coleccionistas, probablemente el más peligroso es el coleccionista de cómics. ¿Eh? Mucho respeto, ¿eh? No tanto por el grado de conocimiento de la materia, que es muy alto, sino porque ya hay un momento en que esa delgada línea roja que va entre el coleccionismo compulsivo y la sanidad mental se trasladan, o sea, se traspasan. De pronto, de manera invisible, ya eres parte de un mundo de fantasía. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? A diferencia, pues, de un coleccionista de libros que está mucho más asentado, más arraigado, está con los pies sobre la tierra, ¿no? Que sabe bien que lo que quiere, obtiene alguna predilección en particular, ¿no? Yo noto, por ejemplo, que tú te decantas por las novelas, ¿no? Y por las novelas tienes un mundo de posibilidades, ¿no? Hay tantas ideas sueltas, hay tantas obras como idiomas y creatividad existen en el mundo, ¿no? Eh, Qué bonito sería, por ejemplo, que existiera una edición comprensible, pues bilingüe de una novela de Dostoyevsky, ¿no? De El Idiota o Los Hermanos Karamazov, que pudiera darte una idea acerca de cuáles son las diferencias estilísticas que hay en la traducción. Pablo lo decía perfectamente, ¿no? Traditore es igual a traidores. Traductor es igual a traidor. Entonces no sabía bien cómo posicionarse por ello. Es que es muy difícil tratar de encontrar la inflexión de un idioma y trasladarla a otro. Es casi imposible, Juan Marcos. Te lo digo porque es un tema que en particular lo he analizado y lo he observado durante años. De manera que las traducciones más felices son las que por lo general procuran ser lo más aproximadas al texto posible. Pero si bien eso puede ser válido para la prosa, para la poesía es imposible, no hay manera. O sea, tú no puedes ni la cadencia, ni la sintaxis, ni el ritmo, ni el flujo de ideas, ni la melodía de un idioma trasladarlo a otro. Hay unos pocos intentos, pero son, como te digo, excepcionales. La mayoría fracasa, ¿no? Se valora la intencionalidad, pero el resultado a veces es pobre. Como que por eso te digo, qué bueno sería, ¿no? Miren, un mundo ideal, Juan Marcos, y habría que apostar por ello alguna vez, no solamente habrían cierto tipo de obras que deberían ser leídas por todos los alumnos de un colegio de instrucción nacional, llámese nacional o particular la escuela, tendrían que ser leídas antes de terminar quinto de media. Todos tendrían que haber leído pues 10 o 12 obras imprescindibles, que no están precisamente entre las que tienen mayor consenso crítico, ¿ah? Llámese pues el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, o Cien Años de Soledad, o La Divina Comedia, que también son objeto de revisión y tienen valores que están acendrados por los años, que no hay forma de poder cuestionarlos. Pero yo digo algo así como una cobertura, como una capa adicional. De esa manera, un chico que sale de la escuela, que va a la universidad o que desea emprender una carrera técnica o que no desea hacer nada, por lo menos tiene una base, ya tiene un fundamento, cosa que es muy difícil de pedir ahora, pues, porque cuando conversas con un chico de 15, 16 años,
su lenguaje es muy pobre. Ese es un grave problema. Y su base cultural es totalmente insuficiente, ¿no? A veces me pregunto, con este cuento de la globalización y el emprendimiento, que es una palabrita nueva, dicho sea de paso, que piensan pues que la gente inmediatamente va a comenzar a ser parte de la moledora de carne, ¿no? Va a ser parte pues, de la correa de transmisión del mundo, ¿no? De comenzar a bailar sobre el dinero que se acumula sobre el dinero que se acumula sobre el dinero. Por eso es que ni la cultura, ni el arte, ni la inteligencia, ni las letras o la creatividad tienen ningún apoyo en esta época, porque es mucho más fácil pues tener a la gente capturada en distracciones, como tú bien lo señalas, a lo largo de este aparatito, o con todos los medios virtuales, ¿no? Algo como lo que tú haces es algo que de alguna forma esté en consonancia con tus proyectos personales de vida y que de alguna manera con las personas que tengas posibilidades de conversar pueda pues ensanchar tu mundo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Abrirte el scope, ¿no? Generarte ideas, ¿no? Estimular tu curiosidad. Eso es algo que se ha anulado en esta época. Si no hay curiosidad, no existe nada, Juan Marcos. Aquí se ha anulado la curiosidad y por tanto la creatividad brilla por su ausencia. La creatividad es una palabra de 11 letras nada más. Y es triste, pero es así. Así son las cosas, estos son los tiempos. Esa es la figura. Y qué bueno que tengamos oportunidad por lo menos de intercambiar ideas, ¿no? O de comparar mitologías, como yo te digo, para que no solamente tengas un sustento, un fundamento para tus ideas, sino para que tal vez como producto de esta conversación, nosotros, los dos, ¿no? Podamos tener otro ángulo para ver las cosas, ¿no? Otra posibilidad, ¿no? La vida es un prisma, ¿no? No se puede ver de manera monocromática o bicromática, no es blanco y negro, o gris, que es la combinación de ambos, no, no. Acá hay un espectro variado de colores y de tonalidades en las cuales tenemos que posicionarnos. A veces es muy útil también saber lo que no se quiere. A veces uno no puede tener muy claro qué es lo que quiere. No sé si quiero esto o quiero aquello, pero es mucho más claro saber lo que tú no quieres. Yo no quiero nada de esto ni quiero nada de aquello. Eso ya por lo menos te da una base, te segmenta, ¿no? Te ayuda a diferenciar. Es algo así como que eh, no eres una parte del todo, sino tú configuras tu propio todo, ¿no? De tus particulares coordenadas, algo así. Creo que estoy haciendo un exceso de abstracción. Oh. Dale. Una de las cosas que me acabas de hacer pensar ahora es, eh, porque yo siempre estoy en esta lucha constante de, tal vez estoy, por ejemplo, ahora he comenzado también a hacer un poco más de deporte y estoy con esto del podcast, en la Sí, comedia, la lectura, y entonces a veces, como se le comentaba a una amiga, el hecho de querer hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces me satura, pero justo la vez pasada me puse a pensar en qué cosas no quiero que me pase o qué cosas no quiero dejar de eh, lado. Y entonces, es, entonces es ese miedo a que pase el tiempo y yo no haya logrado alcanzar cierto nivel en mí, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto que yo estoy haciendo es netamente para mí, ¿no? O sea, sí, lo subo a una plataforma y otras personas lo ven, ¿no? Pero la persona no, que se, pero, la persona que se prepara, la persona que entrevista, la persona que lee, la persona que ve películas, que escucha música soy yo, o sea, al fin y al cabo, y no quiero sonar egocéntrico, pero al fin y al cabo se trata de mí, ¿no? En aprender. Y creo no, es que, tu formación, es exacto, parte de tu formación, y claro, creo, claro, no, no, yo lo veo completamente válido. Es una variante, obviamente, pues contemporánea, ¿no? A lo que yo hacía cuando tenía tu edad. Yo buscando poetas, una época donde solamente he conversado con poetas, poetas de primer nivel, ¿no? Emilio Adolfo Westphalen, Antonio Cisneros, Rodolfo Nostroza, Pablo Guevara, poetas muy buenos o buenos, ¿no? Entre otros, ¿no? Marco Martos, eh, y a todos iba a buscarlos para entrevistarlos. Y efectivamente llevaba mi batería de preguntas, y llevaba mis libros, ¿no? Y me los firmaban, ¿no? Y todo ello, tengo varios libros así que han sido dedicados. Y no tenía un podcast, si no yo hubiese utilizado un podcast seguramente, claro. Era mi podcast de la época, ¿no? Inventarme una revista y crearme una ocupación, ¿no? claro, Es más, te quería proponer una cosa, Juan Marcos. ¿Qué te parece como idea? Porque mira, ahorita justo ya me está reclamando la afición. Ahí tengo que sí, rematar sí, una cosita abajo. Entonces, mira, te quiero pero hagámoslo en dos partes. Em, yo te tengo algunos libros especiales
así para enseñarte, así como ahorita, con el tío Frank, ya, así, te tengo unos libros especiales y te explico las historias de cada uno de esos libros, ¿no? Y lo que yo haya investigado acerca de ellos, para que, uno, para ti, para que se vea la manera como tú puedas capturarlos de manera virtual, como sea. El asunto es tratar de acercarse a ellos, y dos, para que tú investigues por tu cuenta, porque yo sé que va a haber tela que cortar, en particular para lo que es algo para ti. O sea, voy a construir algo para ti, algo así como Wow. una especie de mini eh, a referencia obligatoria para contribuir al crecimiento personal y al desarrollo intelectual de Juan Marcos desde el humilde punto de vista de Luciano. Ahí está, me hice un título. ¿Ya? Algo así. Y voy a hacer lo mismo, mira, con discos, de tal manera que en nuestro próximo encuentro, no es que los voy a sacar porque me hubiera gustado hacerlo en varios momentos de nuestra conversación, ¿eh? Pero tengo que buscarlos y no, pues no es la nota, ya quiero tenerlos conmigo. De esta manera que cuando conversamos, ya mira, esto es así, ta, 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 y eso es así, ta, 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 ¿no? Y si te parece, Oh, perfecto. excelente. Sí. ¿Cuándo crees que podamos seguirle entonces? ¿Cuándo? ¿Estás libre? Sí, Ya, estoy no, tú me libre. dijiste que tenías un horario. ¿Cuál es tu horario? ¿Me lo recuerdas, por favor? De 11 de la mañana a 5 de la tarde y de ahí a partir de las 8 de la noche. Excepto los miércoles, que tengo clases de la noche. De lunes a Ya. viernes. Entonces te propongo lo siguiente. El día miércoles a las 5 de la tarde. Ok, La seguimos. Dentro de 6 días. Estamos perfecto. jueves, ¿no? Eh, He perdido el sentido de la orientación tiempo y espacial. Si estamos jueves, si estamos bien. Ya, dentro de 6 días la seguimos. A las 5 de la tarde, exactamente la misma hora, yo te preparo algo especial. ¿Ya? Algo especial para que la sigamos. Incluso, ya me lo quedo. Ya, vamos a hacerlo en 3 niveles, ¿ya? Con discos, con libros y con películas. Ahí per- está, algo completo, per- ahí está, paquete completo, vamos a preparar algo especial. Ahí, per- something special for you. ¿Ya? Ahí. Perfecto, me encanta. Justo ahora quiero empezar a hablar un poco más sobre libros, películas. Claro, no, y mira, más allá de lo que pueda pensar, acuérdate que la vida tiene dos niveles, ¿no? Para aproximarnos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Lo que pasa es que nosotros hacemos prevalecer el aspecto mental, ¿no? El proceso intelectual, y dejamos de lado el aspecto sensitivo, y ese es un problema. Los orientales lo hacen al revés. Entonces yo siento, no es lo que yo pienso, ya te he dicho lo que he pensado, yo siento que tú estás en este momento en plena ebullición. En algún momento vas a llegar a algo que yo denomino toma de poder, pero todavía estás en camino. Estás en ese proceso, pero ya se nota la tendencia, yo lo veo desde el chico que conversaba conmigo cuando terminaban las clases en la academia, a la persona que veo ahorita, hay un salto cuántico. Perdona, te voy a decir, no, no es que solamente el aspecto cronológico intervenga, no, 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 no. Acá veo una evolución interior. Esa evolución debe llevar a que tú, caramba, a que tú no solamente tengas que ir trazándote un horizonte de plazos y de tiempos. Tú, por ejemplo, tú podrías estar pensando en ya llevar a cabo un programa de stand-up comedy, o tener algunos bocetos y algunos borradores, algunas ideas que quieras emplear para algún libro futuro. Eso sí puedes Total. hacer. Sí. Tú ya estás en condiciones de ir tomando apuntes, como una especie de borrador. Más Para, que he estado pensando justo ahorita, me gustaría hacer un libro, pero más que un libro siento que me llama mucho más de hacer un guión. Así que estoy entre esas. Ahorita también estoy llevando un curso bueno, estoy leyendo libros de guión, así que quiero buscar una manera de siempre, de todo lo que yo hago, porque eso se lo dije a una amiga. Todo lo que yo hago me gusta. Y todo lo que yo hago tiene relación, así hasta el ejercicio que uno puede decir como que no. Es como todo lo que yo buena, realmente tiene buena, mucho. te entiendo, buena, Juan Marcos, buena. Sigues en el camino, compadre. Eso me parece muy, muy importante. Es más, no solamente no ha cambiado tu perfil, sino que lo estás reforzando. Y sigues dando pasos hacia adelante. Hay que esperarte nada más. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Toda la buena onda para ti. Y te envío un fuerte abrazo, Juan Marcos. El miércoles la seguimos, exactamente en este mismo código que me das, ¿no? Perfecto, sí. Con estas coordenadas, ¿ya? Yo te tengo algo especial. Algo Ya. especial. Mira, voy a preparar algo especial para ti, ¿eh? Ya, así tiene nombre y apellido, ¿no? Muchas gracias, Luciano.
Un fuerte abrazo y la mejor buena onda para ti, ¿eh? La seguimos el Gracias, miércoles, ¿eh? sí, la seguimos el Un miércoles. abrazo. Chao, chao. Chao, hermano. Chao, chao. Chao. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?